¿Qué tal? Buen día. Estamos aquí en el Palacio de la Música con Karen Bernal y Armando Pérez y estamos aquí para llevar a cabo este encuentro delicioso de las charlas en el Palacio, en este increíble lugar que es el Centro Nacional de la Música Mexicana. Armando y yo trabajamos juntos desde el 2006, más o menos, tal vez un poco antes, pero bueno, somos unos apasionados del movimiento y de la música y de cómo se van tejiendo muchas historias y muchos proyectos a partir de estas pasiones nuestras. Pues nuestras carreras formativas viene de la danza. Obviamente danza y música van muy relacionados, siempre van de la mano. Por ejemplo, todas mis clases siempre fueron con piano, con batería, con tuba, con muchos aparatos que nos hacían vibrar, nos hacían sentir la música. ¿En tu caso? Bueno, en mi caso, yo desde chiquita, literalmente, yo soñaba con dedicarme a la música. Mi mamá era una admiradora de la danza y ella hubiera querido en su tiempo ser bailarina. Pero bueno, era un tiempo en donde era algo no tan bien aceptado, al menos no por mi abuelita. Así que bueno, pues apenas yo nací, me llevó al mundo de la danza. Y pues bueno, de vez en cuando me escapaba de las clases de danza para meterme a las de música y después de regreso porque también me enamoré de la danza. Han pasado, contábamos con Armando hace un momento, en mi caso 34 años, que fue la primera vez que empecé ya a dar presentaciones. Fue una gira en un musical de Anita la Huerfanita. Y bueno, y Armando me compartía que hace 30 años. 30 años desde mi primera función. Desde que toqué por primera vez un escenario en la escuela. Yo vengo egresado de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en la carrera de contemporáneo y llevo 30 años de estar arriba de los escenarios y pues hemos hecho muchísimas cosas. Los dos somos parte también del arte del circo, somos aerialistas, hemos cruzado las dos carreras, tanto la danza como el circo, y después pues empezamos a relacionar más con más cosas. Nos empezamos a relacionar con el teatro y después con los músicos y con los cantantes, y ahora hacemos espectáculos y hacemos creaciones y hacemos montajes y diseños que tienen que ver tanto desde el parte circo, parte danza, parte teatro, parte voz, parte música, y por ahí siempre estamos bien relacionados con todas estas estructuras musicales que nos llenan siempre, ¿no? Sí, yo estudié en la Academia de la Danza Mexicana y bueno, al egresar buscando qué es lo que seguía, qué es lo que quería hacer, me topé con una compañía que se llamaba, no sé si todavía existe la verdad, era Circo Raus. Y conocí al maestro Mijail Shatin, quien me empezó a facilitar un entrenamiento acrobático. No era propiamente de circo, sino él nos hablaba de las artes de acción. Él estudió en la Escuela de Cine de Moscú, así que empezó a enseñarnos cosas de doblaje para hacer películas. Y el movimiento ahí cobró un sentido diferente, porque no era un movimiento para hacer coreografía, como desde el punto de vista de la danza, que es lo que yo conocía antes, hasta entonces, sino para que este movimiento contara historias, acciones concretas y de una manera un poco irreal o sobrenatural, como vemos en las películas que se usan arneses, cables, se hacen efectos especiales, saltas por la ventana, y yo coleccioné unas cuantas marcas de guerra en las espinillas, porque claro, estaba acostumbrada a trabajar en un hermoso piso de duela, presentarnos en teatros y en lugares planeados para el movimiento, y de pronto eran edificios abandonados, baldíos, barrancos, caídas de escalera y cosas que fue como una adrenalina y un shock que yo decía, ¿qué es esto? Me da miedo, pero hay algo que me gusta mucho, y tenía mucho y ya todo que ver con el ritmo que teníamos que observar en la naturaleza, o sea, cuál es el ritmo natural de una caída y cómo puedo representarla para que en esta historia o en esta película realmente parezcan las cosas naturales. Y creo que ahí comenzó un viaje de mucha observación
desde ciclos de la naturaleza como también a término más emocional, cuando alguien te cuenta de algo que le puede, que le duele, que le mueve la emoción, aparecen unas pausas bien particulares, que tú sabes que alguien está viviendo una emoción y tiene que ver con con lo no dicho, con ese silencio, y de repente viene un pam de emoción o una lenta confesión. Y con Armando compartimos mucho que nos gusta contar historias, ¿no? En nuestra mente tratamos de hacer, al venir del movimiento, es el movimiento quien va llenando este lienzo escénico con la iluminación, con los vestuarios. Cuando hay en escena solo una persona y de repente entran 3, salen 5, vuelve a quedar vacío, aparece lentamente una persona, ¿no? Y nos inspiramos en la música y creemos fielmente que trabajamos en crear música para los ojos. Sí, yo en la parte también un poco como lo que dice ella en cuestión de lo que he hecho es trabajar, después de trabajar muchos años como bailarín de contemporáneo, siempre sentía como que hacía falta algo en esa parte del movimiento, y empecé a buscar los grupos de contemporáneos que hacían cosas colgados, y solo había 2 grupos en esa época. Y tuve la fortuna de pasar por esos 2 grupos, estar con ellos, y fue cuando descubrí que el aire y estar colgado era algo que me llamaba muchísimo la atención. Esa fue mi primera relación hacia el circo. Después yo conocí primero a la misma persona, a Misha, y después conocí a Ismael, que fue un maestro cubano, que fue el que nos entrenó. Fue mi introducción al circo. De ahí tuve la fortuna de que se me abrían otras puertas para trabajar en Televisa, en TV Azteca, hacer programas, hacer contacto con artistas, coachar artistas para cuestión de movimiento, cómo hacer que la voz se sienta bien cuando te estás moviendo escénicamente, lo que se vendría haciendo como clases de expresión corporal, coacheo también para coreografías. Entonces mi mundo se empezó a abrir en otra dinámica, pero siempre estaba rodeado también de la música, y era parte de cómo entender, escucharlos a ellos, que son los que cantan, cómo jugar con esto, con el movimiento, y que pudieran fluir. Entonces creo que estas cosas que han pasado en la vida nos han abierto una perspectiva de cómo poder eslabonar todo. Yo siempre he creído que el arte es un conjunto de muchas cosas, y eso es lo que ahora por ahí provocaríamos lo que nosotros ahora hacemos, esta parte donde tratamos de que nuestros espectáculos y las cosas que nosotros creamos tengan una relación con todo, porque el arte tiene que estar unido todo el tiempo, y la parte musical para nosotros es muy importante, ¿no? Nuestro proyecto más importante, creo, a nivel personal, sí, de emociones y de cariño, es una obra que tiene 17 años. ¿16? 16, vamos para 17 años. Vamos a cumplir 17 años con una obra que se llama Di tú o Noches de Insomnio, que es un dueto que tenemos ella y yo, donde al principio teníamos música grabada de diferentes artistas, pero venía esta ola de los derechos de autor, porque antes no había tanto esto, ¿no? Pero no, y éramos jóvenes ingenuos. Éramos muy íbamos jóvenes. Produciendo con lo que descubríamos y nos gustaba. Y después fuimos migrando cada vez más, y ahora es irreversible, a la música original y al trabajo de música en directo. Esta obra de la que habla Armando, Di tú o Noches de Insomnio, originalmente era planeado presentarse una sola vez, pero le pusimos tanto de nuestras historias personales que el resultado fue que algo pasó en el mensaje y en el contenido, que era tan nuestro y verdadero, que en el público empezamos a encontrar pues que la gente se reflejaba, que sentía que nuestra historia era suya, y tuvo también muchas lecturas. Y pues bueno, esta obra nos ha dado eso, 16 ya para 17 años de moverse desde esa ingenuidad y de esas ganas de ser muy, muy, muy transparente en escena. Y bueno, nos han pasado los años. Y esta obra fue interesante porque al final ella, con todo el trabajo que también ha hecho ella después, que ahorita nos contará, tiene contactos con músicos
¿no? Y se les invita específicamente a una persona que es Andreane Gingras Roy, que es una multiinstrumentista canadiense, quien tuve el placer de conocer trabajando con la compañía Finzi Pasca. Ella pues es cantante, baterista, acordeonista, pianista, toca las copas de cristal con la mano, una presencia, una mujer así, o sea, no puedes no verla cuando pasa por ahí porque es como un ángel, no sé, es una persona muy, muy, muy luminosa, muy talentosa y también de mucha sencillez, mucha humildad. Y ella nos dio el regalo de la vida de, recibiendo el video de nuestro espectáculo, lo silenció y ella empezó a componer sobre, y ahora esa obra que empezó con música grabada ahora es 100% música original, bueno, 99.9% música original. Sí, es que tiene una última canción que no le pudimos decir no. No podemos quitarla porque es la cerecita del pastel. Nos encanta. Que nos mueve, que nos lleva a ese punto donde tiene sentido la obra, ¿no? Intentamos contactar al artista. Ojalá lo encontremos. Todavía no nos rendimos. Intentándolo para que viera el video, que viera de qué se trata y nos dé autorización, ahora sí, bien. Sí, porque más allá de los derechos de autor, que obviamente son indispensables, nos gusta mucho conocer y que nos conozcan los compositores, ¿no? Que realmente sepan qué estamos haciendo con su música y que pues de alguna manera disfruten del efecto, ¿no? Yo creo que los músicos ponen en las redes o en diferentes medios, discos, la música, y me pregunto siempre, ¿sabrán todo el efecto que generan en las otras personas, los momentos que uno vive en casa oyendo cierta música y que, bueno, mi mamá siempre me dice, es que esta canción me recuerda a tal periodo de mi vida, esta canción me recuerda a mi relación con tal persona, ¿no? Y así como este encanto, ¿no? De cómo nos tejemos a nivel humano con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que olemos, con lo que probamos, y que al final, visto del otro lado, los artistas con su realidad van transformándolo en una coreografía, en una composición y demás. Y esta permeabilidad de ida y de vuelta me parece de lo más fascinante, porque finalmente el arte está vivo. Nosotros necesitamos y el arte surge de nosotros. Entonces es como, pues, natural. Claro, y aparte también nos permite a nosotros como artistas seguir evolucionando. O sea, si nosotros evolucionamos cada vez que escuchamos una canción, dependiendo del ánimo donde estemos, también nos lleva a otra, nos detonan muchísimas cosas, ¿no? Y este primer acercamiento con Andreane funcionó tan bien que creo que nos marcó como para tener las ganas de seguir trabajando con gente que hace música, con cantantes, ¿no? Y entonces empezamos, ella ya estaba acá en Mérida, y entonces empiezan a suceder cosas interesantes, empiezan a suceder proyectos, creaciones de proyectos, donde nos podemos dar la oportunidad de trabajar con música en vivo. Sí. A cantantes. Han pasado 12 años de que llegué a la ciudad de Mérida, y bueno, con Armando, es que Armando y yo es como una cosa muy, muy loca, porque, o sea, literalmente desde la primera vez que lo vi, yo así me enamoré a primera vista de su manera de moverse, de su manera de disfrutar. Él estaba colgado en las telas, y había otros artistas, y que son artistas muy hermosos, muy talentosos, muy capaces, pero lo que yo vi en Armando es su manera de disfrutar lo que estaba haciendo. O sea, porque trucos hay miles, pero eso, como que yo veía a la persona que casi el movimiento que estaba haciendo era completamente irrelevante, porque veía a una persona en presencia plena, pues, y yo dije, yo no sé quién es, pero yo quiero trabajar con él, ¿no? Y de ahí se volvió para mí así como buscar cualquier pretexto y oportunidad para empezar a trabajar juntos, y pues no sé, nunca se lo he preguntado, pero espero que sea mutuo, pero yo creo que sí. Pero sí, no sé cuándo fue ese momento donde él dijo, no, pues sí, yo contigo al infinito y más allá. No sé cuándo empezó, solo sé que he contado con él desde entonces para ir al infinito y más allá.
tiene muchos años, luego se los cuento. Nos da para otro momento. Pero creo que lo lindo de todo esto es que hemos hecho un buen grupo, en el sentido, un buen equipo, en el de que nos conocemos también, y creo que eso tiene que ver también mucho con Ditu, que nos conocemos tan bien que podemos ser un equipo sin necesidad de decirlo. A veces ella está en una parte, yo estoy en otra, y podemos estar como en la misma sintonía. Y ya sé que ella quiere algo, entonces de repente sucede en escena porque ella lo está pensando, y luego viceversa. Y eso es una cosa de comunicación, ¿no? También danzamos ahí un poquito con la vida. Y a estos proyectos creo que interesantes, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad y la gran fortuna de poderlos hacer acá, con el apoyo de las autoridades y todas las personas involucradas, tanto Ilaí y como los músicos. Y, o sea, de verdad creo que una de las cosas que yo recuerdo mucho primero fueron Voces del Tiempo. Voces del Tiempo fue un espectáculo que se nos encomendó para celebrar la segunda mención de Mérida como capital americana de cultura, y nos pidieron contar un poco de la historia de Mérida en 30 minutos. Se puso un escenario frente a Catedral y nos hicieron una petición que nos pareció fantástica, que era ser agentes neutrales para generar la convivencia y la integración de sectores artísticos diferentes en la ciudad. Entonces pudimos trabajar con músicos de la orquesta, con una banda de funk corno francés y jazz. Un cuarteto de corno francés. Sí, está la orquesta sinfónica, el cuarteto, mi reproba de nombres, pero con el maestro Samuel Rafinesque y su cuarteto de corno francés, que ahora no me acuerdo el nombre, pero de metales. Ellos organizan el Brass Festival. La banda de Gina Osorno y los juglares. Como inolvidable, ¿no? Entonces, invitarlos a tocar juntos. Había momentos que tenían cada uno con su estilo musical, y bueno, y un cierre donde realmente la invitación era unamos esfuerzos. Claro, y también no olvidemos que teníamos, no solamente eso, tenemos también a Mamsel. Ay, sí, ¿no? Es cierto, Mamsel desde Canadá vino Mamsel Ruiz. Ella es mexicana, pero se volvió artista revelación en Canadá, representando a la música mexicana. Sigue viviendo allá, pero realmente ella ha dedicado mucho, si no es que todo su trabajo, a llevar la música mexicana a un nivel internacional de mucha sensibilidad, de mucha calidad, y integrando nuestro folclore con la tecnología y con incluso los idiomas, ¿no? Podemos escuchar a Mamsel en francés, en inglés, en español, evidentemente. También estaba Gábor Boros, de Hungría, que él hace música del mundo y un poco de funk. Y bueno, una mezcla ahí bastante poderosa, contagiosa, emocionante, energética. Potente. Y aparte de eso teníamos, o sea, estamos hablando en cuestión de la música, en cuestión de la escena, teníamos bailarines, bailarines de folclore. Integramos al Ballet Folclórico Juvenil. Gente de danza contemporánea. Aerialistas, estaba Verónica Cardona, nuestro maestro Mijail Chatín, coordinando la parte técnica. Estaba se me fue su nombre, la contorsionista. Trajimos una contorsionista que ella pues es una contorsionista de Cirque du Soleil, increíble, y Pancho Libre, que es otro artista mexicano que ha recorrido el mundo como acróbata, literalmente libre por el mundo. Pues eso, gente de mucha calidad. Aparte también, bueno, un poquito extra, hubo un video mapping que se hacía sobre la catedral. Entonces, de verdad fue un proyecto muy grande, fue muy ambicioso, pero lo más interesante creo que era esta relación con músicos, con cantantes, con actores, con bailarines, o sea, de verdad fue... Y también con historiadores y gente que
pues que este proyecto nos permitió que gente nos contara de viva voz su versión de la historia de la ciudad, y pues recibiéndolo con mucho respeto, con mucha admiración, desde temas libaneses, migración china y bueno, raíces, pero además vistas desde el punto de vista de la gente local, porque ahí es muy delicado cuando nos encomiendan trabajos que representan a un lugar. Es tan delicado, es la palabra, ¿no? Porque la historia puede ser contada desde muchos lugares y pues eso, es escuchar a diferentes estratos sociales, sectores políticos y factores que impactan al final en lo que nosotros como artistas queremos enfocarnos en la parte humana, ¿no? Lo que al final nos rescata como seres en constante desarrollo. Claro, yo creo que en este montaje también lo que se hizo fue hacerlo de la manera más respetuosa que se pueda posible, ¿no? Porque a veces yo lo siento como un tema sensible, y al final fue como un parteaguas para seguir trabajando, seguir intentando este tipo de cosas que nos gustan, porque al fin de cuentas descubrimos que esto es lo que nos gustaba como en espectáculo, ¿no? Esta correlación con todos, ¿no? Con la voz, con la música, con la danza, con el aéreo, con todo, ¿no? Entonces vinieron otros proyectos interesantes. Ellos hicieron Fanfarrias en el Aire, que fue en el remate de Montejo. Fanfarrias en el Aire fue una aventura súper divertida. Justo antes de que la pandemia nos llegara, estábamos ese mismo año, enero, haciendo un espectáculo con una grúa en la que suspendíamos 15 músicos que llevaron un proceso de entrenamiento para que fueran encontrando su comodidad, y ellos tenían la mejor vista elevándose a 30 metros de altura en Paseo Montejo en arneses, y pues bueno, yo los veía de debajo y decía, qué fiesta traen allá arriba, entre la adrenalina que nos da la parte acrobática del circo y la emoción teníamos. Creo que había un promedio de 3,000, 4,000 espectadores por presentación. Fueron 4 funciones. Y me dieron ganas de dar un salto abismal atrás, porque en 2007 tuve la primera vez la oportunidad de trabajar con Cirque du Soleil. Y es la primera vez que, como artista mexicana que trabajaba pues en diferentes teatros, eventos y cosas que formaron mi cimiento como artista, fue la primera vez que me tocó convivir con tecnología, o sea, con escenarios que se mueven, con muchísimo personal especializado para las diferentes áreas. Di el salto y ahora regreso. Después pude trabajar con Cirque du Soleil también, pero en la parte de producción, siendo asistente de creación para mi maestro Daniele Finzi-Pasca, y experimentar que realmente como artista era mucho más fácil, porque estás muy, muy cuidado, muy protegido, y siendo producción, pues no es que sea lo contrario, pero eres tú quien cuida, y es quien tiene que prever, planear, visionar y preparar, llegar antes que todos, para que cuando llegan pues los artistas, todo puede estar en su lugar, ¿no? Y me regreso hasta Voces del Tiempo otra vez, porque siento que para cuando llegamos a Voces del Tiempo ya había unas millas acumuladas de sensaciones, ¿no? Y en cada proyecto hay muchas cosas que se quedan en el tintero, ideas que se llevan a cabo, ideas que se guardan ahí para después. Y en Voces del Tiempo siento que vino un vertir muchos sueños pendientes, porque cuando llegan proyectos grandes, pues es la oportunidad de sí acceder a tener una grúa, a tener cuerdas, a tener arneses y a producir vestuario. Pues digamos, al final hacer proyectos más inclusivos, no solo con el deseo de quererlos, pero la capacidad de decir, híjole, necesitamos a todo este personal para que todos acabemos contentos. Todos cenaron, todos comieron, todos recibieron su pago, no sé, cosas que no pueden no estar puestas en la mesa de las artes, porque hay un amigo que siempre me decía, la única razón para que una bella obra de arte se destruye son al final actos humanos,
¿no? Entonces es como, siempre digo, Dios mío, ayúdanos a ver lo más claro posible todo lo que está pasando a nuestro alrededor para aprovechar el talento de las personas que nos dan su confianza y para escucharles, porque también en cada artista hay muchas ideas que nosotros no somos capaces de percibir, pero si estamos abiertos, vamos a poner en escena la suma de nuestras ideas más la suma de todos los colaboradores que que aceptan la locura de unirse a nosotros. Y lo que es interesante de este proyecto fue como la relación con cómo enfrentamos a estos personajes, en este caso los músicos, estos actores, esos artistas, para poder enfrentarlos a una cosa que no es sencilla, colgarlos a 30 metros de altura. Creo que ahí enfrentarlos les damos una perspectiva diferente de poder ser más solamente, ¿no? Y esto es bien bonito porque los ves crecer como artistas, ¿no? Nos ha pasado con la maestra Malena Durán, que se invitó para un proyecto y la invitamos para el siguiente proyecto y la invitamos para el siguiente proyecto y al final vemos un crecimiento físico de su desarrollo en movimiento teatral. Que cuando ella canta y se mueve cambia completamente, ¿no? Yo la vi la última vez aquí cantando en el homenaje a Imelda Miller y la vi yo de verdad, yo lloré porque dije, el cambio impresionante de la maestra es ¡pum! Abismal. Es como ¿cómo podemos nosotros ayudar a esas personas? Con lo poquito o lo mucho en cuestión de movimiento, ¿cómo cambian, ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos, a hacer cosas y hacer que la gente se involucre, que todos, tanto bailarines, actores, cantantes, músicos, se sientan cómodos, ¿no? En otro proyecto que hicimos, que fue en el de Espiral, metimos a un chico que hace percusiones y de repente, pues no he estado en escena, pero yo me quiero aventar y pum, lo metíamos a escena y se empezaba a mover y entonces de repente pum, se iba otra vez a su lugar donde tenía todos sus aparatos y empezaba a tocar y se volvió una cosa. Creo que eso es importante para nosotros. Cuando nosotros logramos que la danza, la música, el teatro, en general las artes, tengan realmente esta relación, porque aparte nos gusta. Y cuando algo nos gusta, nos damos al 100%. Entonces tenemos esa facilidad ahora, esta fascinación y esta facilidad, gracias a todos estos proyectos. Vinieron otros cuantos proyectos después, igual de grandes. Una larga lista. Espiral, Entre Mares, Sutil, o sea, proyectos grandes donde al final se nos permitió hacer este tipo de trabajos, ¿no? Donde relacionamos todas estas cosas, todos estos cabezas creativas, artistas, ¿no? Yo siempre les digo a todos los que participan, les llamo artistas, ¿no? Porque eso me lo decía un maestro, ¿no? Cualquier persona que está contigo arriba de un escenario es un artista, entonces dile artista. Y desde ahí empezamos a reforzar esta parte de creérselas, de ser, de estar, ¿no? Y esta relación con la música. Al final estamos aquí para hablar de música, pero música, danza y todo está relacionado siempre, ¿no? En nuestras vidas, en nuestra cotidianidad. Yo traigo mis audífonos y sigo oyendo música y a veces voy bailando en la calle y la gente se me queda viendo, pero pues no me importa, ¿no? Porque así es lo que nos despierta la vida. Entonces, gracias a todo esto hemos estado acá haciendo cosas. Hoy estamos aquí charlando de nuestro quehacer artístico, pero música y danza siempre han estado juntos. Y tratamos de que nuestros espectáculos también tengan pues esta relación con todas las artes, ¿no? Sí, con la maestra Malena Durán la invitamos para un primer proyecto que hicimos en colaboración con la Escuela Nacional de Circo de Cuba. Nos mandaron a Cuba a conocer a los artistas de la escuela y tuvimos la oportunidad de ver presentaciones allá, de oír la música allá y tratar de ir hilando la relación o las cosas en común entre Yucatán y Cuba. Y bueno, emergieron de ese primer encuentro 2 espectáculos. El primero se llamó Espiral, el segundo Entre Mares, que fue integrando ya más la parte mexicana. En ambos proyectos estuvimos con la maestra Malena Durán. Y bueno, ahorita estamos por estrenar una obra dirigida por Armando, donde estamos en escena Malena Durán, Aimé García Zapata, que también es cantante y pianista, Darío Herrera, que es un artista de la compañía que ya lleva 6 años con nosotros,
pues sí, trabajando, entrenando. Y bueno, yo que voy a celebrar con esta obra mis 34 años de estar en escena, pero quería como pues resaltar, ¿no?, que hay diferentes tipos de procesos creativos. En el circo se da mucho de que hay cosas que suceden muy rápidamente y el artista ya tiene sus actos de circo. Generalmente, cuando yo me dedicaba más a la danza, pues había como un proceso tal vez de 6 meses, 1 año para presentar un trabajo dancístico. Después en el circo fui entendiendo que había que dedicarse años y años y años y años para generar un acto de 5 minutos que requiriera realmente llegar a tal comodidad, ¿no?, de conocer cada paso, cada respiro, y ponerte, como nos ponen, nosotros somos principalmente airealistas, ponernos en el riesgo de estar suspendidos en el aire, pero con tranquilidad y confianza, y desde ese lugar poder además transmitir emociones y contar una historia, cosa que pues que lleva mucho tiempo de investigación, de pulir, de dedicación. Y bueno, la nueva obra, ahora llevamos 4 meses de creación. Yo he visto que muchos músicos han querido trabajar con nosotros en muchos proyectos, pero hay el factor tiempo, que hacer música y circo juntos tiene un proceso creativo lento. Entonces, pues sí, es como yo agradezco mucho a los músicos que se han dado literalmente el tiempo de vivir esos procesos con nosotros, porque no es hoy leo la partitura y nos vemos tal día para la función, ¿no? Realmente en Fanfarrias en el Aire los músicos estuvieron entrenándose 1 mes. Ahora la maestra Malena Durán ha estado los últimos 4 meses con nosotros, entrenando 2 veces por semana. Y eso requiere tanto que nosotros seguimos aprendiendo y entrenando cuestiones musicales, como que el lado musical tiene ganas, o sea, porque si no tienes ganas es una tortura, ¿no? Pero tiene ganas de entrenarse, de moverse y de entrar todas las partes en este estado donde yo ya a lo mejor tengo más experiencia en esto, pero me salgo de esa zona cómoda en como ya lo conozco hacer, para ir a descubrir, porque además lo vamos descubriendo en el camino, esta otra manera de hacer lo que ya hago. Sí, porque en realidad el circo le va sumando riesgo físico, acrobático, pero también riesgo emocional en el sentido narrativo, que vamos a contar historias que nos pueden y que tienen realmente que ver con pues cosas que queremos decir. Bueno, y creo que ya casi se nos acaba el tiempo, entonces yo creo que lo que podemos decir es que esto es un tema que puede para seguir hablando, y es una cosa que podemos seguir comentando y diciendo, pero creo que lo más lindo de todo es que algo que sí podemos compartir es que la música siempre ha estado rodeada de nuestros mundos de danza, nuestros mundos de circo, y siempre hemos tratado de que sea cada vez más íntima esta relación, teniéndolos más cerca, ¿no? Cantándonos al lado, ¿no? Entonces creo que eso es muy rescatable y pues nada, muchas gracias por la oportunidad de permitir hablar y expresar un poco lo que nosotros hacemos, los que nos gusta, y bueno, compartir con esta persona que yo amo infinitamente. Y pues muchas gracias al Palacio de la Música. Sí, gracias por la invitación y espero que vengan muchas más voces y mucha más inspiración para nutrir lo que vamos haciendo todos juntos. Gracias, Armando. Yo gracias, también te amo Karen, mucho. y muchísima luz para este proyecto nuevo, para todo lo que están haciendo de las charlas. Muchísimas gracias. Gracias. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030.